Responsabilidades por el uso de CFDI falsos. Parte 1. El error que puede cambiar tu vida. ¿Sabías que aceptar una sola factura falsa podría convertirse en un problema mucho más grave de lo que imaginas? No estamos hablando únicamente de perder una deducción fiscal. Estamos hablando de investigaciones del SAT, restricción del certificado de sello digital, responsabilidad penal, posibles multas y, en ciertos casos, incluso penas de prisión. Lo más sorprendente es que muchas personas creen que el problema únicamente afecta a quien vende facturas. Pero eso no es cierto. La ley también contempla responsabilidades para quien las compra, las utiliza o les da efectos fiscales. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Realmente sabes cuándo un CFDI puede considerarse falso? Porque una cosa es que un comprobante exista electrónicamente, y otra muy distinta es que ampare una operación real. Hoy vamos a analizar uno de los temas más delicados del derecho fiscal mexicano. Vamos a explicar qué obligaciones existen al emitir un CFDI, qué requisitos exige la ley, qué ocurre cuando un comprobante no cumple con esos requisitos, cómo actúa actualmente el SAT, qué cambios incorporan las nuevas disposiciones fiscales y por qué hoy resulta más importante que nunca documentar correctamente todas las operaciones de una empresa. Quédate hasta el final, porque conocer estas reglas puede evitarte uno de los problemas fiscales más graves que puede enfrentar un contribuyente. Antes de hablar de comprobantes falsos, debemos entender cuál es la obligación original de todo contribuyente, la obligación de expedir CFDI. Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. El artículo señala que cuando las leyes fiscales obliguen a expedir comprobantes por los actos o actividades realizadas, por los ingresos percibidos o por las retenciones efectuadas, dichos comprobantes deberán emitirse mediante los mecanismos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. En otras palabras, el CFDI ya no es simplemente una factura. Es el documento oficial mediante el cual el SAT conoce prácticamente todas las operaciones económicas de un contribuyente. Por ello, la emisión correcta del comprobante dejó de ser un trámite administrativo. Hoy representa uno de los pilares del sistema de fiscalización mexicano. Pero emitir un CFDI no consiste únicamente en generar un archivo XML. La ley establece diversos requisitos que deben cumplirse. El primero consiste en contar con una firma electrónica vigente. También es indispensable encontrarse inscrito correctamente en el Registro Federal de Contribuyentes. Además, debe tramitarse un certificado de sello digital. Y finalmente, el comprobante debe cumplir todos los requisitos previstos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Cada uno de estos requisitos existe por una razón: garantizar que el comprobante pueda identificarse plenamente, que el emisor sea real, que la operación pueda verificarse y que exista certeza jurídica tanto para el contribuyente como para la autoridad. Una vez generado el comprobante, el proceso todavía no termina. Antes de que el CFDI pueda considerarse válido, debe enviarse al SAT. La autoridad revisa automáticamente que cumpla los requisitos legales, valida la información, asigna un folio fiscal, incorpora el sello digital y únicamente después de este procedimiento, el comprobante adquiere validez fiscal. Este proceso ocurre en cuestión de segundos, pero detrás de él existe un complejo sistema de validación electrónica. Y aquí aparece una idea muy importante: que un CFDI haya sido timbrado no significa necesariamente que la operación sea verdadera. Esa diferencia será fundamental durante todo este tema. Después de la validación, el emisor tiene otra obligación: entregar o poner a disposición del cliente el archivo electrónico correspondiente. Y cuando el cliente lo solicite, también deberá proporcionar su representación impresa. Sin embargo, la representación impresa únicamente presume la existencia del comprobante. El documento verdaderamente válido
es el archivo electrónico validado por el SAT. Hasta aquí parecería que todo se reduce a emitir correctamente una factura. Pero la realidad es mucho más compleja, porque ahora debemos responder una pregunta esencial. ¿Por qué la ley exige tantos requisitos? La respuesta aparece en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, y es una respuesta que todo empresario, contador y contribuyente debería conocer. El propio artículo establece que cuando un comprobante no reúna alguno de los requisitos legales, las cantidades amparadas por dicho CFDI no podrán deducirse ni acreditarse fiscalmente. En otras palabras, una factura con errores importantes puede perder completamente sus efectos fiscales. Y esto representa un riesgo enorme, porque muchas personas revisan únicamente el importe de la factura, pero olvidan revisar si el comprobante realmente cumple todos los requisitos legales. Te imaginemos el siguiente escenario. Una empresa compra mercancía, recibe el CFDI, realiza el pago, registra la operación en su contabilidad, presenta su declaración y meses después, el SAT detecta que ese comprobante incumplía alguno de los requisitos establecidos por la ley. ¿Qué sucede entonces? La consecuencia inmediata puede ser la pérdida de la deducción. Pero el problema no termina ahí, porque la legislación contempla consecuencias mucho más delicadas. Aquí aparece uno de los artículos más importantes de todo este tema, el artículo 109, fracción Cepres, del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que constituye una conducta equiparada al delito de defraudación fiscal dar efectos fiscales a comprobantes digitales que no reúnan los requisitos previstos en los artículos 29 y 29A del propio Código. Observa cuidadosamente la redacción. La disposición no habla únicamente del emisor, también habla de quien utiliza el comprobante para obtener efectos fiscales. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque muchas personas creen que basta con recibir una factura, pero la responsabilidad puede extenderse a quien decide utilizarla para disminuir impuestos. Ahora bien, las reformas más recientes fueron todavía más lejos. Durante muchos años, la discusión giraba principalmente alrededor de requisitos formales. Pero actualmente, la autoridad pone especial atención en un elemento mucho más importante: la existencia real de la operación. Hoy la ley establece expresamente que los comprobantes deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y cuando un CFDI no cumple este requisito, la propia legislación señala que será considerado falso para efectos fiscales. Detengámonos un momento. Este cambio es enorme, porque ya no basta con tener una factura correctamente elaborada. Ahora también debe demostrarse que la operación realmente ocurrió, que el servicio fue prestado, que los bienes fueron entregados, que existió una relación comercial auténtica. Y precisamente aquí comienza uno de los mayores retos para los contribuyentes, porque demostrar la realidad de una operación requiere mucho más que una factura. Y en la siguiente parte de esta conferencia, veremos cómo el SAT puede iniciar procedimientos especiales para revisar precisamente ese aspecto, qué facultades nuevas tiene la autoridad y por qué la trazabilidad de una operación se ha convertido en una de las herramientas más importantes para defenderse ante una revisión fiscal. Hasta este momento ya entendimos algo muy importante. No basta con que una factura exista, no basta con que tenga un folio fiscal, no basta con que haya sido timbrada correctamente. Hoy la autoridad fiscal exige algo mucho más importante: que la operación realmente haya ocurrido. Y aquí aparece uno de los cambios más importantes de los últimos años. El artículo 29A, fracción 9, del Código Fiscal de la Federación establece que los comprobantes fiscales deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, y agrega una frase que cambió por completo la manera en que el SAT revisa las operaciones de los contribuyentes. Cuando un comprobante no cumple con este requisito, se considera falso para efectos del Código Fiscal de la Federación. Pensemos un momento en esto.
Imagina que una empresa recibe una factura por un supuesto servicio de consultoría. El CFDI contiene todos los datos, fue timbrado, se pagó mediante transferencia, incluso existe un contrato. Pero cuando la autoridad solicita evidencia, nadie puede demostrar qué trabajo realizó realmente el proveedor. No existen informes, no hay entregables, no existen correos electrónicos, no hay reuniones documentadas, no existen reportes. Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Realmente existió el servicio? Ese es precisamente el tipo de situaciones que hoy analiza la autoridad. Y aquí comienza una nueva etapa en la fiscalización. Las reformas incorporaron un procedimiento mucho más ágil para revisar este tipo de operaciones. El nuevo artículo 29A bis permite que la autoridad, cuando detecte indicios de que un comprobante no ampara una operación verdadera, pueda actuar directamente dentro de las facultades de comprobación que ya esté ejerciendo, sin necesidad de iniciar previamente otros procedimientos especiales. En términos sencillos, el SAT ya no necesita recorrer tantos pasos para comenzar a cuestionar la autenticidad de una operación. Si durante una revisión encuentra elementos suficientes para presumir que un CFDI es falso, puede actuar de inmediato conforme a las facultades que la ley le otorga. Esto representa un cambio importante en la velocidad con la que pueden desarrollarse las revisiones. Pero las reformas no terminaron ahí. También se modificó el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Este artículo regula las causas por las cuales el SATE puede restringir temporalmente el certificado de sello digital de un contribuyente. Y recordemos algo, sin certificado de sello digital, prácticamente una empresa deja de poder emitir facturas. Y si no puede facturar, difícilmente podrá seguir operando con normalidad. Entre las nuevas causales se incorporan diversos supuestos relacionados con infracciones detectadas por la autoridad, créditos fiscales firmes y determinadas irregularidades en la emisión de CFDI. En otras palabras, la consecuencia ya no es únicamente una multa. La propia operación cotidiana del negocio puede verse afectada. Ahora imaginemos el siguiente escenario. Un contribuyente recibe una orden de visita domiciliaria. Lo primero que piensa es que revisarán sus declaraciones, tal vez sus deducciones o sus impuestos. Pero ahora la autoridad puede acudir específicamente para verificar algo mucho más concreto, que los CFDI realmente amparen operaciones existentes. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación faculta al SAT para practicar visitas domiciliarias con este objetivo específico. Y aquí aparece otra novedad importante. Durante estas visitas, la autoridad puede utilizar fotografías, audios y videos para documentar los hechos observados. Todo ese material puede integrarse como prueba dentro del procedimiento. Esto fortalece considerablemente la evidencia con la que posteriormente trabajará la autoridad. Teros. Ahora llegamos al procedimiento especial previsto en el artículo 49 bis. Este procedimiento fue creado exclusivamente para revisar la veracidad de los CFDI. Su objetivo no es determinar en ese momento cuánto impuesto dejó de pagarse. Su finalidad principal es responder una pregunta: ¿la operación existió realmente? Y aquí encontramos una de las medidas más delicadas. Desde el inicio del procedimiento, la autoridad puede suspender temporalmente el uso del certificado de sello digital del presunto emisor mientras concluye la investigación. Imagina el impacto que esto puede representar para una empresa. Sin posibilidad de emitir comprobantes, sin poder facturar, con clientes esperando documentos fiscales, y todo mientras se desarrolla la revisión. Por eso resulta indispensable atender inmediatamente cualquier procedimiento iniciado por la autoridad. Cuando los visitadores llegan al domicilio, entregan la orden correspondiente, se identifican, solicitan la designación de 2 testigos y comienzan la diligencia. Durante la visita pueden tomar fotografías, grabar audio, realizar videos, levantar actas circunstanciadas y documentar todo aquello que consideren relevante para verificar si las operaciones realmente ocurrieron.
Muchas personas creen que una visita domiciliaria consiste únicamente en revisar papeles. Hoy eso ya no es suficiente. La autoridad también observa instalaciones, inventarios, personal, procesos, equipos y cualquier elemento que ayude a confirmar o desvirtuar la existencia de las operaciones. Ahora bien, ¿el contribuyente puede defenderse? La respuesta es sí, y este punto es fundamental. La ley concede al contribuyente un plazo de 5 días hábiles para ofrecer pruebas y formular las manifestaciones que considere convenientes para desvirtuar la presunción de falsedad. Pero aquí aparece un error muy frecuente. Muchas personas creen que cualquier documento sirve como prueba, y eso no es correcto. Las pruebas deben relacionarse directamente con los hechos observados por la autoridad. Deben ser pertinentes, lícitas, idóneas y estar claramente vinculadas con la operación cuestionada. No basta con entregar una carpeta llena de documentos. Es necesario demostrar de manera lógica y ordenada por qué esos documentos acreditan la existencia real de la operación. CEO, aquí aparece un concepto jurídico muy importante: la adminiculación de las pruebas. Aunque el nombre pueda parecer complicado, la idea es bastante sencilla. Consiste en relacionar unas pruebas con otras para construir una explicación coherente. Por ejemplo, un contrato por sí solo puede tener poco valor, pero si ese contrato se relaciona con correos electrónicos, órdenes de compra, comprobantes de pago, reportes de trabajo, fotografías, registros de entrada y salida, entregables y testimonios, entonces todas esas pruebas juntas fortalecen la credibilidad de la operación. No se trata únicamente de acumular documentos. Se trata de construir una historia lógica que demuestre que la operación ocurrió exactamente como se declaró. Y precisamente, aquí llegamos a uno de los conceptos más importantes de toda esta conferencia: la trazabilidad. En los últimos años, la palabra trazabilidad se ha convertido en una de las favoritas de la autoridad fiscal. ¿Pero qué significa realmente? En términos sencillos, la trazabilidad consiste en poder reconstruir todo el recorrido de una operación, desde que nace hasta que concluye. Debe ser posible responder preguntas como: ¿quién contrató el servicio? ¿Cuándo se solicitó? ¿Quién lo prestó? ¿Cómo se ejecutó? ¿Cómo se pagó? ¿Quién lo recibió? ¿Dónde quedó documentado? En otras palabras, la trazabilidad es el hilo conductor que une absolutamente todos los documentos relacionados con una operación. Y mientras más completo sea ese hilo, más fácil será demostrar que la operación realmente existió. En la siguiente parte de esta conferencia, veremos cómo documentar correctamente esa trazabilidad, cuáles son las responsabilidades penales derivadas del uso de CFDI falsos, quiénes pueden ser responsables conforme al Código Fiscal de la Federación y por qué incluso las personas morales pueden enfrentar consecuencias penales cuando no existen controles adecuados. Llegamos a uno de los temas más importantes de toda esta conferencia: la trazabilidad. Hasta ahora hemos hablado de comprobantes, de operaciones reales, de facultades del SAT, pero todavía queda una pregunta esencial: ¿cómo puede un contribuyente demostrar que una operación realmente existió? La respuesta está precisamente en la trazabilidad. La trazabilidad no consiste únicamente en conservar una factura. Tampoco basta con guardar una transferencia bancaria. La trazabilidad significa poder reconstruir completamente la historia de una operación, desde el momento en que nació la necesidad del servicio o del producto, hasta el instante en que concluyó. Es el conjunto de documentos, evidencias y registros que permiten responder una pregunta muy sencilla: ¿dónde está el rastro de esta operación? Porque cuando una empresa puede seguir ese rastro paso a paso, resulta mucho más sencillo demostrar que la operación realmente ocurrió. La documentación de la trazabilidad normalmente puede dividirse en 3 grandes etapas. La primera es la trazabilidad de origen. Aquí se documenta cómo comenzó la relación con el proveedor. Deben existir contratos, órdenes de compra, cotizaciones, opiniones de cumplimiento, constancias de situación fiscal
y todos aquellos documentos que permitan demostrar que el proveedor realmente existía y fue evaluado antes de contratarlo. La segunda etapa corresponde a la trazabilidad del proceso. Aquí se demuestra qué ocurrió una vez que los bienes o servicios ingresaron a la empresa. Por ejemplo, entradas y salidas de almacén, controles de inventario, registros de producción, bitácoras, órdenes internas, reportes de trabajo, fotografías y cualquier evidencia que permita acreditar que aquello que se compró realmente fue utilizado dentro de la operación del negocio. Finalmente, encontramos la trazabilidad de destino. Esta etapa documenta cómo terminó la operación, es decir, cómo fueron entregados los bienes, cómo se prestó el servicio, cómo se efectuó el pago, qué evidencia existe de la entrega y cómo puede seguirse el flujo del dinero mediante estados de cuenta bancarios, cartas porte, remisiones, actas de entrega, CFDI de traslado y demás documentos aplicables. Observa algo muy importante. Cuando estas tres etapas coinciden, la autoridad encuentra un conjunto de evidencias coherente, pero cuando existen huecos importantes, comienzan las dudas, y esas dudas pueden convertirse en observaciones fiscales. Por eso, la trazabilidad no debe construirse cuando ya inició la auditoría. Debe construirse desde el primer día de la operación. Existe además una diferencia fundamental entre dos conceptos que muchas veces se confunden: materialidad y trazabilidad. La trazabilidad responde a la pregunta ¿cómo ocurrió la operación?, mientras que la materialidad responde a otra pregunta: ¿la operación realmente existió? Podríamos decir que la trazabilidad conecta todos los hechos, y la materialidad demuestra que esos hechos ocurrieron en la realidad. Por eso suele afirmarse que no puede existir verdadera materialidad sin una adecuada trazabilidad. Hasta este momento, hemos hablado principalmente de consecuencias administrativas y fiscales, pero ahora debemos entrar al terreno penal, y aquí la situación cambia completamente. El artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación establece sanciones muy severas para quien expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. La pena puede ir de 2 a 9 años de prisión, dependiendo del caso concreto. Y aquí hay un aspecto muy importante. La investigación penal puede desarrollarse independientemente del procedimiento administrativo. Es decir, aunque todavía exista una revisión fiscal en curso, eso no impide que también pueda iniciarse una investigación penal cuando existan elementos suficientes. Pero la responsabilidad no termina con quien emite las facturas. El Código Fiscal también regula quiénes pueden ser considerados responsables de un delito fiscal. El artículo 95 señala que pueden responder penalmente quienes concierten la realización del delito, lo ejecuten directamente, participen conjuntamente, induzcan a otra persona, ayuden dolosamente, o incluso quienes, teniendo la obligación jurídica de impedir el resultado, no lo hagan. Esto significa que la responsabilidad puede alcanzar a administradores, representantes legales, asesores y otras personas que intervengan conscientemente en la operación. También existe la figura del encubrimiento. El artículo 96 establece responsabilidad para quien, después de cometido el delito, ayude a ocultar evidencias, trasladar bienes, favorecer al responsable o dificultar las investigaciones de la autoridad. En otras palabras, no es necesario haber participado desde el principio para enfrentar consecuencias penales. También pueden existir responsabilidades posteriores cuando alguien colabora deliberadamente para ocultar los hechos. Otro concepto fundamental es la defraudación fiscal. El artículo 108 del Código Fiscal establece que comete este delito quien, mediante engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de contribuciones, obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Y el artículo 109 contempla diversas conductas equiparables, entre ellas, declarar deducciones falsas, declarar ingresos menores a los realmente obtenidos,
beneficiarse indebidamente de estímulos fiscales, simular actos o contratos y omitir determinadas declaraciones por periodos prolongados. Aquí aparece otra palabra que merece toda nuestra atención: la simulación. Muchas personas piensan que simular significa únicamente inventar operaciones, pero jurídicamente el concepto es más amplio. El Código Civil Federal considera simulado el acto en el que las partes declaran falsamente algo que en realidad nunca ocurrió o le atribuyen una naturaleza distinta a la verdadera. La simulación puede ser absoluta, cuando el acto nunca existió, o relativa, cuando el acto sí ocurrió, pero se presenta con una apariencia distinta para obtener algún beneficio. Y precisamente ahí es donde comienzan muchos de los problemas fiscales, porque una adecuada planeación fiscal nunca debe confundirse con simulación. La primera busca aprovechar legítimamente las opciones que ofrece la ley. La segunda altera la realidad de los hechos, y eso puede constituir un delito. Hasta ahora hemos hablado principalmente de personas físicas, pero las personas morales tampoco quedan fuera. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las empresas también pueden enfrentar responsabilidad penal cuando los delitos se cometen en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o utilizando los medios que la propia organización proporcionó, especialmente cuando existió falta de controles internos adecuados. Las consecuencias pueden ser muy severas: multas, decomiso de bienes, publicación de la sentencia, e incluso la disolución de la persona moral en determinados supuestos. Esto demuestra que actualmente la responsabilidad ya no recae únicamente sobre las personas, también puede alcanzar a la propia organización. Y todavía existe una consecuencia más: la extinción de dominio. Cuando determinados bienes guardan relación con hechos ilícitos, como defraudación fiscal, compra y venta de comprobantes fiscales falsos u otras conductas previstas por la legislación aplicable, el Estado puede ejercer la acción de extinción de dominio sobre esos bienes conforme a la ley correspondiente. En términos sencillos, no solamente puede existir una investigación penal, también pueden perderse los derechos sobre determinados bienes cuando se acrediten los supuestos legales. Después de analizar todo este panorama, podemos llegar a una conclusión muy clara. El combate a los CFDI falsos dejó de centrarse únicamente en quien vende facturas. Hoy la autoridad revisa toda la cadena de la operación. Revisa la emisión, la recepción, la documentación, la trazabilidad, la materialidad, el flujo del dinero y la verdadera existencia de los actos jurídicos. Por eso, hoy resulta indispensable documentar correctamente cada operación, conservar evidencia, construir expedientes completos, validar proveedores, emitir correctamente los CFDI y asegurarse de que cada comprobante represente una operación auténtica. Porque al final, el mejor medio de defensa no es un buen abogado, es una operación correctamente documentada desde el primer día. Quiero cerrar esta conferencia con una reflexión. Durante muchos años se pensó que el principal riesgo era no emitir una factura. Hoy, el verdadero riesgo consiste en emitir o utilizar un CFDI que no pueda sostenerse con evidencia suficiente. La factura ya no es el final de la operación. Es apenas el inicio de la historia que deberá poder demostrarse si algún día la autoridad pregunta: ¿puede probar que esta operación realmente ocurrió? Si la respuesta es sí, habrás construido una operación sólida. Pero si la respuesta es no, ningún CFDI será suficiente para protegerte. Si este contenido te ayudó a comprender las responsabilidades derivadas del uso de CFDI falsos, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre derecho fiscal, contabilidad, estrategias de cumplimiento y las reformas más importantes en materia tributaria. Comparte este video con empresarios, contadores, administradores y asesores fiscales, porque esta información puede marcar la diferencia entre una operación correctamente documentada y un problema fiscal o penal. Déjanos en los comentarios qué tema te gustaría que analizáramos en el próximo video. Y aquí arriba,
te dejamos otro contenido relacionado para que continúes fortaleciendo tus conocimientos. Nos vemos en el próximo video.